Gracias, doctor Juan Pablo. Buenas tardes, Buenas tardes, jóvenes. jóvenes. A continuación vamos a Continuación darle vamos a la darle la oportunidad oportunidad a a Roberto y a Roberto María y a de que María de que presenten este presenten tema. este tema. Un tema Un muy tema muy interesante y que con interesante mucha que con mucha frecuencia frecuencia vemos en la vemos en la emergencia. emergencia. Van a hablar de Van a hablar epilepsia de y síndrome epilepsia y síndrome convulsivo. convulsivo, ¿no? Utilizaron Utilizaron elementos elementos didácticos muy didácticos muy interesantes y se interesantes y se basaron su basaron clase su en clase en la la bibliografía que es bibliografía que es Harrison. Harrison. Roberto y María, les Roberto y María, les agradecemos por agradecemos preparar el por tema y preparar el pues le tema damos y la pues le damos palabra la palabra para que puedan para que iniciar. puedan iniciar. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Ahorita comparto. ¿Pueden ver la presentación? Sí, Roberto. Sí, no. Que no me carga todo. Ah, ¿te molesta si la comparto así? Es que Sí, no. está bien. Sí, está bien. No, sí puede No, ser. sí puede ser. Ok. eh, Buen día, compañeros. Buen día, doctores. Mi compañera María José y yo les vamos a exponer el día de hoy el tema de convulsiones y epilepsia. Vamos a iniciar definiendo lo que es una convulsión y diremos que una convulsión es un episodio paroxístico producido por unas descargas anormales, excesivas o actividad neuronal sincrónica en el cerebro. Se debe distinguir de la epilepsia, ya que la epilepsia es un trastorno en el que una persona tiene convulsiones o crisis recurrentes por un proceso crónico subyacente y no toda convulsión está relacionada con la epilepsia. Debemos distinguir que una convulsión es un episodio y una epilepsia es más que todo un trastorno de estos episodios. También ciertas características de cada uno, ¿verdad? De la convulsión, pues que tiene un inicio y un final, pues brusco. Por esto decimos que es paroxístico. Eh, es muy importante también clasificar las convulsiones. Vamos a clasificar las convulsiones de la siguiente manera, como focales y generales. Cada una pues tiene sus respectivas subdivisiones. Con las convulsiones focales tenemos que se originan en las redes limitadas a una región cerebral dentro del mismo hemisferio. Aparecen por lo general en el caso de anormalidades estructurales del cerebro. En cambio, las convulsiones generales se originan en el interior y se conectan rápidamente con las redes distribuidas en ambos hemisferios cerebrales. Aparecen generalmente como consecuencia de anormalidades celulares, bioquímicas o estructurales que tienen una distribución amplia. Ahora, con respecto a las convulsiones focales, vamos a tener las convulsiones que tienen alteración de la conciencia y las convulsiones sin alteración de la conciencia. Con respecto a las que no tienen alteración de la conciencia, pues podemos decir que tienen manifestaciones motoras, movimientos tónicos, clónicos o mioclónicos, manifestaciones no motoras como sensitivo, autónomas o emocional, sin alteración de la conciencia. Con respecto a la alteración a las convulsiones focales con alteración de la conciencia, tenemos que se dan en una alteración pasajera de la capacidad del paciente para mantener un contacto normal con el medio. Es incapaz de responder a órdenes visuales o verbales durante la convulsión y no se dan cuenta de ella ni la recuerdan bien. ¿De acuerdo? Ahora con las convulsiones generalizadas. Eh, Como un desglose general de este tipo de convulsiones, tenemos que son las de ausencia típica, tónicas, atómicas, mioclónicas o espasmos epilépticos. Posterior de esto vamos a hablar de lo que son el síndrome epiléptico. De las que son de ausencia típica, tenemos que se caracterizan por breves y repentinos lapsos de pérdida de la conciencia sin pérdida del control postural. Característicamente, solo dura unos segundos y la conciencia se recupera tan pronto como se perdió. Los pacientes no tienen confusión postural. Las convulsiones generalizadas de ausencia atípica tienen características diferentes. La pérdida de conciencia suele ser de mayor duración, tiene comienzos y finales menos bruscos. Se acompaña de signos motores más palpables que comprenden signos vocales
o de lateralización. Luego tenemos las crisis convulsivas tónica-clónicas, que son aproximadamente el 10% de los pacientes con epilepsia sufren de este tipo de crisis. Son las más frecuentes como consecuencia de trastornos metabólicos y por eso aparecen con frecuencia en diversas situaciones clínicas. En cambio, las convulsiones atónicas se caracterizan por una pérdida repentina durante 1 a 2 segundos del tono muscular postural. La conciencia se altera brevemente, provocando una rápida caída de la cabeza y si es más prolongada, el paciente puede llegar a caerse. Siempre en convulsiones generalizadas vamos a hablar de las que son las convulsiones mioclónicas, que son contracciones musculares breves y repentinas de una parte del cuerpo o del cuerpo entero. Una forma fisiológica de estas mioclonías son los movimientos bruscos de sacudida que aparecen cuando alguien se está quedando dormido. Esto me parece un dato muy curioso. Ahora, en los espasmos epilépticos, tenemos que se caracterizan por flexión o extensión sostenida breve de músculos principalmente proximales, incluidos los del tronco. Predominan en niños y probablemente son resultados de diferencias en la función neuronal y cognitiva, del sistema nervioso inmaduro frente al maduro. Ahora bien, esto es con respecto a las convulsiones, solo como para recapitular un poquito. Las vamos a clasificar en focales y generales. Sin embargo, existen diversas clasificaciones, porque mm, tienen, tiende a tener como otros tipos de definiciones, por ejemplo, de que es una convulsión es una forma de ataque epiléptico que se caracteriza por movimientos involuntarios o que o de la musculatura esquelética, que es provocado por descargas anormales de las neuronas de la corteza motora, por ejemplo. Esa es una de las definiciones. Sin embargo, yo considero que lo más importante es como resaltar los episodios paroxísticos, así como lo menciona aquí en los espasmos epilépticos. Eh, Ahora, con respecto a lo que son los síndromes epilépticos, estos son trastornos en los que la epilepsia es una manifestación predominante y en los que hay pruebas suficientes a través de la observación clínica. Roberto, disculpe, solo Sí, perdón. sí. Para agregar un poco lo que Roberto está mencionando, Roberto, cierra su micrófono ahorita. Fíjese porque no sé Gracias. cómo cerrarlo porque está Eh, compartiendo. Déjame ver. Solo pueden silenciar o no puede. Es que creo que no puedo, doctor. Ok. Eh, Solo para hacer un resumen de lo que acaba de mencionar Roberto hasta este momento, no es lo mismo una persona con un síndrome convulsivo o una persona que tiene epilepsia. Normalmente cuando una persona se presenta en la emergencia con un episodio de convulsión, estamos hablando de que esta persona tiene un síndrome convulsivo y tenemos que determinar la etiología. Cuando luego de diferentes análisis no encontremos una etiología estructural o metabólica que esté causando la convulsión, que hacemos los estudios diagnósticos que él va a contar más adelante y documentamos que, como ya dijo Roberto, hay actividad eléctrica cerebral anormal, entonces ahí decimos que este paciente tiene epilepsia. Ahora, las epilepsias pueden manifestarse desde la afectación de un grupo muscular aislado hasta una afectación de grupos musculares de forma generalizada. Y esto es lo que es la diferencia entre focal y generalizado. Hay pacientes que solo tienen movimientos de los dedos de la mano, dedos de los pies, generalmente cuando está en el proceso uncinado del cerebro. Recuerden que si vemos las estructuras que controlan cada de control a nivel cerebral, a nivel del uncus o en la parte media, donde digamos que los hemisferios doblan hacia la parte media del cerebro, se encuentra, por ejemplo, el control de las extremidades. Entonces, ahí podemos determinar que si una persona convulsiona, su forma de presentación es nada más movimientos involuntarios de los músculos de la mano, del pie, pues pensamos que anatómicamente ahí puede estar la lesión que está desencadenando la convulsión. Eso es importante tenerlo en cuenta, pero eso van desde focales hasta generalizadas. Otro elemento que menciona el doctor es que pueden ser sin alteración de estado de alerta o con alteración de estado de alerta. El doctor mencionaba los tipos más frecuentes. Tenemos las crisis de ausencia, que son las denominadas pequeño mal, y las crisis
eh, las crisis de ausencia, que son las de pequeño mal, y las crisis de gran mal, así las van a encontrar como denominación, que son las de tónico-clónicas. Pequeño mal, ausencia, gran mal, tónico-clónicas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Hay pacientes que hacen solo convulsiones de tipo mioclónico y como ya dijo el doctor, hacen espasmos musculares severos, incluso hay espasmos musculares y laringios y hacen lo que se denomina grito, se denomina lo que es el estridor ictal, hacen un sonido cuando se comprimen los músculos de la laringe previo a la convulsión. Y tenemos los pacientes que son con crisis atónicas, donde lo que pierden es el tono muscular, ¿verdad? Estos pacientes que lo que pierden es el tono muscular son aquellos pacientes que normalmente refieren como alteración de alerta y se desmayan, no pierden el conocimiento y se caen al suelo. Entonces, por eso incluso dentro de los diagnósticos diferenciales de convulsión hay que estudiar el síncope, porque esta variante de crisis convulsiva puede representar un síncope, ¿verdad? Entonces, así es importante clasificarlas en forma general y tener claro que no todos los pacientes que convulsionan son tónico-clónicos, porque en la mayoría de casos por ejemplo, hacen las historias clínicas y ponen pacientes con convulsiones tónico-clónicas y no siempre son de este tipo. Gracias, Roberto. Gracias, doctor. Va, adelante, doctor. Ok, gracias, doctor. Ahora, con respecto a lo que es el síndrome epiléptico, vamos a mencionar que son trastornos en los que la epilepsia es una manifestación predominante, en las que hay pruebas suficientes a través de la observación clínica, electroencefalografías, radiologías o genéticas para sugerir un mecanismo subyacente común. Ahora bien, el síndrome epiléptico, pues vamos a tener lo que es la epilepsia mioclónica juvenil, el síndrome de Lennox-Gastaut o el síndrome de epilepsia del lóbulo temporal mesial. Con respecto a la epilepsia mioclónica juvenil, vamos a decir que es un trastorno epiléptico generalizado de causa desconocida que aparece al inicio de la adolescencia y se caracteriza por sacudidas mioclónicas bilaterales, únicas o repetitivas. Ahora, con respecto a lo que es el síndrome de Lennox-Gastaut, este síndrome afecta a niños y se caracteriza por la siguiente triada. Múltiples tipos de crisis, a menudo convulsiones generalizadas tónico-clónicas, o puede ser también crisis atónicas o de ausencia típica. Dos, descargas de espiga o onda lenta, perdón ahí, menor a 3 Hz, y una anomalía derivada en el EKG. Tres, alteración de la función cognitiva en gran parte de los casos, aunque no en todos. Y como tercero, tenemos lo que es el síndrome de epilepsia del lóbulo temporal mesial, que es el síndrome más frecuente que se acompaña de crisis focales con alteración de la conciencia y es ejemplo de un síndrome epiléptico con signos clínicos, electroencefalográficos y patológicos característicos. Con respecto a lo que son las causas de las convulsiones y de la epilepsia, tenemos que las crisis son las Disculpe, consecuencias de un... ¿Sí? solo para apoyarlo acá en esta parte son síndromes epileptiformes porque desencadenan crisis convulsivas a repetición. Hay una causa o se logra detectar la zona de donde nacen los impulsos o la actividad eléctrica y desarrollan convulsiones a repetición, como dijo Roberto, de diferente forma de presentación, pero tienen características clínicas. Por ejemplo, a la emergencia llega un paciente con relativa frecuencia que es privado de libertad y la primera vez que llegó, vimos que llegó con más o menos 7 fármacos antiepilépticos, incluyendo repitiendo las mismas familias y no dejaba de convulsionar. Entonces nos llamó toda la atención que porque a pesar de farmacología múltiple, el paciente persistía convulsionando. Empezamos a hacer estudios y lo que detectamos es que tenía esclerosis mesial del lóbulo temporal, como acaba de mencionar Roberto. Entonces esa es la característica de este tipo de síndrome epiléptico, que a pesar de la múltiple farmacología para tratar convulsiones, estos pacientes persisten convulsionando. Se requiere normalmente múltiple terapia farmacológica para que dejen de convulsionar, ¿verdad? Entonces es una característica importante. Pacientes que veamos que a pesar de terapéutica establecida para convulsión persisten con convulsiones y avanzamos en segundo fármaco, tercer fármaco, y aún así persiste, hay que pensar en este síndrome epileptiforme
producto que se origina en el lóbulo mesial temporal, el lóbulo temporal por una lesión mesial. Aparte de esto, el síndrome de Lennox-Gastaut lo van a ver más en pediatría, pero como nosotros los internistas en el Roosevelt vemos pacientes de 12 años hacia arriba, es frecuente encontrar también aquellos pacientes que llevan la triada clínica característica, tienen parálisis cerebral infantil o retraso psicomotor como antecedente de importancia. Son pacientes que presentan hasta más de 60 episodios convulsivos al día y que también requieren múltiple terapia farmacológica para poderlos controlar, ¿verdad? Estos síndromes epiléptiformes son muy severos, definitivamente. Gracias, Robert. Continúa, por favor. Ok, doctor, gracias. Como causas de las convulsiones y de la epilepsia, tenemos que las crisis son la consecuencia del desequilibrio entre la excitación y la inhibición del sistema nervioso central. Tres observaciones clínicas destacan la forma en que factores diversos son los que median algunas situaciones que originan crisis o epilepsias en un paciente en particular. Primero, tenemos que el cerebro normal es capaz de sufrir una crisis bajo determinadas circunstancias y existen diferencias entre las personas respecto a la susceptibilidad o el umbral para la crisis. Algunos procesos tienen muchas probabilidades de resultar en un trastorno convulsivo crónico y las crisis son episódicas. Estas tres características. Ahora, causas de acuerdo a la edad. Eh, es útil que tengamos en cuenta las causas de las convulsiones según la edad del paciente, puesto que este es uno de los factores de mayor importancia para determinar la incidencia del origen más probable a la causa de la epilepsia. Con respecto a lo que es el periodo neonatal y primera infancia, tenemos las siguientes causas: encefalopatía hipóxica isquémica, traumatismos, infecciones del sistema nervioso central, anomalías congénitas del sistema nervioso central, trastornos metabólicos, madres con abusos de sustancias neurotóxicas como cocaína, heroína o el etanol, pueden sufrir convulsiones por abstinencia postparto. La carencia de piridoxina es una causa importante de convulsiones neonatales. Con respecto a lo que es la adolescencia y adultos, lo más frecuente pues son los traumatismos craneales, son los traumatismos craneales. Y en el adulto mayor tenemos las enfermedades cerebrovasculares, traumatismos, tumores del sistema nervioso central y enfermedades degenerativas. Como mecanismos básicos de inicio y de propagación de las convulsiones, tenemos que la actividad por crisis focal comienza en una zona muy restringida de la corteza cerebral y luego se propaga hacia las regiones circundantes. Eh, los mecanismos de la epileptogénesis. El término epileptogénesis se refiere a la transformación de una red neuronal normal en una que es crónicamente hiperexcitable. Suele existir un intervalo de meses o años entre una lesión inicial del sistema nervioso central, como un traumatismo, un infarto o una infección, y la aparición de la primera crisis. Como causas genéticas de la epilepsia, parece ser que muchas de las epilepsias hereditarias se deben a mutaciones que afectan a la función de los canales iónicos. Estos síndromes son, por tanto, parte un gran grupo de conductopatías que provocan trastornos paroxísticos como arritmias cardíacas, ataxias episódicas, parálisis periódica y migraña hemipléjica familiar. Y como cuatro tenemos los mecanismos de acción de los fármacos antiepilépticos que nos explicarán más adelante. Bueno, buenas tardes. Continuando con el tema, vamos a hablar del diagnóstico diferencial de las convulsiones. Algunos de los trastornos que simulan convulsiones son en síncope, está el síncope vasovagal, la arritmia cardíaca. También hay trastornos psicológicos como la crisis psicógena y la hiperventilación. También los trastornos metabólicos como lapsos de memoria etílicos, hipoglucemia. Los fármacos psicoactivos como los alucinógenos, trastornos del movimiento como los tics. Siguiente, por favor. Esto es Hablando de la... importante, perdón, María, disculpe. Dentro de los diagnósticos diferenciales es muy importante este slide que acaba de presentar María.
Recuerden, como les decía al inicio, el síncope es un diagnóstico diferencial. Claro, nosotros cuando nos viene un paciente con síncope de etiología indeterminada, tenemos la obligación, por ejemplo, de determinar si este síncope no es de causa neurogénica. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que mandar a pedir un estudio de imagen cerebral y tenemos que mandar a pedir un estudio de electroencefalograma de este paciente para descartar que la causa por la cual se desmayó no haya sido una convulsión. Por eso es un diagnóstico diferencial el síncope. Otro diagnóstico diferencial, como mencionaba la doctora ahí, son toda esta lista que nos presentan. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para ver en emergencia y realmente determinar si se trata o no de una crisis convulsiva? Bueno, no es tan fácil, pero tampoco es imposible. Generalmente un paciente que desarrolló actividad convulsiva va a tener una descarga adrenérgica importante y entonces evaluamos la frecuencia cardíaca, la presión arterial y evaluamos lo que es, por ejemplo, nosotros como marcador sérico que nos permite constatar si convulsionó o no, es en la medición sérica de lactato. Las personas que convulsionan normalmente tienen lactato elevado, tienen taquicardia y tienen hipertensión y llegan hipertensos, ¿verdad? Entonces, modificar los signos vitales cuando se está fingiendo o hay un diagnóstico diferencial en donde se está simulando una convulsión es difícil. En la convulsión sí lo vamos a encontrar normalmente en los estados positales taquicárdicos, hipertensos, y si sacamos marcadores séricos lo vamos a encontrar hiperlactatémicos. Solo para apoyar un poco porque hay que tener en cuenta que existen patologías que debemos diferenciar. Gracias, María. Siguiente. Como les decía, ahora vamos a hablar de la síncope y de las convulsiones psicógenas. En la síncope, el problema diagnóstico más frecuente va a ser distinguir entre una crisis generalizada y un síncope. Son característicos de una convulsión la presencia de un aura, cianosis, pérdida de la conciencia, manifestaciones motoras que duren más de 15 segundos, desorientación posictal, dolores musculares y somnolencia. Por el contrario, es más probable que se trate de un síncope si el episodio ha sido provocado por un dolor agudo o ya sea por ansiedad o si se ha producido inmediatamente después de levantarse de la posición de decúbito o sentado. Y las convulsiones psicógenas son comportamientos de naturaleza no epiléptica que simulan convulsiones y que van a formar parte de una reacción de conversión que es causada por un estrés psicológico. Las crisis psicógenas suelen durar más que las epilépticas y aparecer y desaparecer en minutos u horas. Siguiente. Ahora vamos a hablar del tratamiento. Siguiente. El tratamiento de un paciente con un trastorno convulsivo va a ser casi siempre multimodal. Va a comprender el tratamiento de los procesos subyacentes que causan o contribuyen a las convulsiones, evitar los factores desencadenantes, también la supresión de las convulsiones recurrentes por medio de tratamiento preventivo con antiepilépticos o ya sea cirugía, y la orientación de diversos factores sociales y psicológicos. Siguiente. También es importante el tratamiento de los procesos subyacentes. Si la única causa de una convulsión es un trastorno metabólico, como una anomalía de los electrolitos o ya sea de la glucosa sérica, el tratamiento se debe dirigir a revertir el problema metabólico y a prevenir su recurrencia. Generalmente el tratamiento con antiepilépticos no es necesario, a menos que el trastorno metabólico no se pueda corregir rápidamente y el paciente corre riesgo de sufrir más convulsiones. También las convulsiones causadas por una lesión estructural del sistema nervioso central, como por ejemplo un tumor cerebral, no siempre recurren después de corregir la lesión de fondo. En cualquier caso, a pesar de extirpar la lesión estructural, existe el riesgo de que el foco convulsivo permanezca en el tejido circundante o que aparezca de nuevo, y como resultado de una gliosis y otros procesos inducidos por la cirugía, la radioterapia o ya sea tratamientos. Por estos motivos, a la mayoría de los pacientes se les mantiene con medicación antiepiléptica al menos un año, solo si el paciente ha estado libre de convulsiones. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de evitar los factores desencadenantes.
Un factor muy importante de las convulsiones casi universal es la privación del sueño, por lo que los pacientes deben hacer lo posible para optimizar la calidad de su sueño. Por ejemplo, muchos pacientes refieren una asociación entre el consumo de alcohol y sus convulsiones, por lo que también debe insistirse en que modifiquen este hábito. Siguiente. Ahora vamos a hablar del tratamiento con antiepilépticos. En la mayoría de los pacientes, los antiepilépticos van a constituir la base del tratamiento. La finalidad va a ser evitar completamente las crisis sin producir efectos secundarios indeseables, preferiblemente con un solo medicamento y con una posología que al paciente le resulte fácil de seguir. El tipo de convulsión es un factor bien importante cuando se elabora el plan de tratamiento, ya que algunos antiepilépticos van a presentar acciones diferentes frente a los distintos tipos de convulsiones. ¿Cuándo se debe iniciar el tratamiento con antiepilépticos? Este se va a comenzar en todo paciente con crisis recurrentes de causa desconocida o con un origen conocido que no se puede corregir. También existe controversia sobre cuándo empezar el tratamiento en un paciente que ha sufrido una sola convulsión. Los pacientes que hayan sufrido una sola convulsión deben ser tratados si ésta se debe a una lesión ya identificada, como les decía, un tumor, una infección o un traumatismo del sistema nervioso central, y si existen signos inequívocos de que la lesión es epileptógena. Los factores de riesgo que se van a asociar con convulsiones recurrentes y que están admitidos de forma general van a ser, primero, la exploración neurológica anormal. Segundo, convulsiones que se presentan como estado epiléptico. Tercero, parálisis postal de TOD. Cuarto, antecedentes familiares frecuentes de convulsiones. Y quinto, un electroencefalograma normal. La mayoría de los pacientes que tienen uno o más factores de riesgo deben de recibir tratamiento. Siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a seleccionar nuestros antiepilépticos? Los antiepilépticos disponibles en Estados Unidos se enumeran en esta pequeña tabla que les puse ahí. Otros fármacos como la difenilhidantoinato, el ácido valproico, la carbamazepina, el fenobarbital y el etosuximida son frecuentemente utilizados como tratamiento de primera elección porque son eficaces y son baratos que los medicamentos de introducción reciente. Los factores para seleccionar el fármaco, además de su eficacia, van a ser la comodidad de la posología, como por ejemplo una vez al día en comparación con 3 o 4 veces que otros fármacos, y los posibles efectos adversos. En este sentido, los nuevos fármacos tienen la ventaja de que no ocasionan interacciones medicamentosas y su dosificación es más fácil. Un avance reciente e importante en la atención de pacientes con epilepsia ha sido la aplicación de pruebas genéticas para ayudar a guiar la elección del tratamiento, como por ejemplo las mutaciones del gen ALDH7A1, que va a codificar la antiquitina y puede causar alteraciones en el metabolismo de la piridoxina, que se revierten con el tratamiento con piridoxina. Siguiente, por favor. Tenemos también la selección de los antiepilépticos según el tipo de convulsiones. En las convulsiones focales, por ahora la L-carbamazepina, la motrigina, el difenilhidantoinato y levetiracetam son los fármacos de elección aprobados para el tratamiento inicial de convulsiones focales, incluidas las que progresan a convulsiones generalizadas. Una ventaja de la carbamazepina es que su metabolismo cumple con la farmacocinética de primer orden y además también es lineal la relación entre la dosis, la concentración sérica y los efectos tóxicos. La carbamazepina puede causar leucopenia, anemia plástica o efectos tóxicos sin IO y por ello está contraindicada en personas con predisposición a estos problemas. La motrigina es bien tolerada en lo que se refiere a efectos adversos. Sin embargo, hay que vigilar minuciosamente a los pacientes por la posibilidad de que surja un eritema al inicio del tratamiento.
La vida media del difenilhidantoinato es un poco más prolongada y a veces ofrece la ventaja de su administración 1 o ya sea 2 veces al día frente a las 2 o 3 veces diarias para muchos otros fármacos. Sin embargo, el difenilhidantoinato exhibe propiedades de cinética de saturación, de manera que los pequeños incrementos en la dosis por arriba de una dosis estándar de mantenimiento va a precipitar efectos secundarios pronunciados. El levetiracetam, tiene la ventaja de carecer de interacciones farmacológicas conocidas, lo que va a resultar muy útil en los ancianos y también en pacientes que toman otros medicamentos. Sin embargo, una cantidad significativa de los pacientes que toman levetiracetam, se queja de irritabilidad, también ansiedad y otros síntomas psiquiátricos. El ácido valproico también es una alternativa eficaz para algunos pacientes con crisis focales, en especial cuando estas son secundariamente generalizadas. También tenemos la sonizamida, el brivaracetam, tiagabina, gabapentina, la cosamida, que son otros fármacos usados hoy en día para tratar este tipo de convulsiones, con o sin evolución a evoluciones generalizadas. En la selección del antiepiléptico para convulsiones generalizadas, hoy en día la lamotrigina, el ácido valproico y el levetiracetam se consideran la mejor opción inicial para el tratamiento de estas convulsiones, también las tónico-clónicas generalizadas primarias. También el topiramato, la sonizamida, difenilhidantoinato, carbamazepina, oxarbazepina y el difenilhidantoinato pueden agravar ciertos tipos de convulsiones generalizadas. Siguiente, por favor. Solo, María, disculpe, quisiera aportar. Bueno, María, esta parte también es muy importante, la parte de la terapéutica farmacológica. Primero que nada, debemos saber que existen diferentes fármacos que se pueden utilizar para tratar las convulsiones. Estos pertenecen a diferentes familias. Pero de los fármacos que actualmente tenemos, hay 4 fármacos que a día de hoy constituyen primera línea: el ácido valproico, la fenitoína, la lacosamida y levetiracetam. Dependiendo del contexto y el perfil de cada paciente, como vamos a ver en las situaciones especiales que ellos presentan al final, vamos a decidir cuál es el fármaco ideal para utilizar. Pero quiero mencionar que, por ejemplo, si tienen un paciente que se presenta con crisis de ausencia, el fármaco ideal para utilizar en todo paciente con crisis de ausencia es el etosuxinato, la etosuxamida. Ese es el fármaco que deben utilizar para crisis de ausencia, y esa es una pregunta que les pueden hacer generalmente en cualquier pase de visita, en cualquier test. La etosuximida es el fármaco de elección para tratar a los pacientes eh, que presentan crisis de ausencia. En una mujer, por ejemplo, en edad fértil, levetiracetam tiene la menor cantidad de efectos adversos, por eso es una excelente opción a utilizar. Nosotros actualmente estamos usando levetiracetam con bastante frecuencia, pero es un fármaco caro. Fenitoína y ácido valproico son buenas opciones, pero deben llevarse clara la idea de que estos dos no se pueden combinar, porque los dos actúan a través de los canales de sodio y se unen a proteínas. Por lo tanto, si ven alguna vez a un paciente que a la misma vez esté usando fenitoína y ácido valproico, deben sustituir uno de los dos, y nunca deben ser ustedes quienes los indiquen como terapéutica inicial la combinación de ambos, ¿de acuerdo? Otro elemento importante es que en mujeres en edad fértil hay que buscar aquellos fármacos que no representen ningún riesgo para el feto, para el bebé. Por lo tanto, el levetiracetam y la cosamida son muy buenas opciones en aquellas mujeres en edad fértil o con intención de embarazarse. Nada más para apoyar un poco, María, a lo que usted está presentando, porque esta parte sí es fundamental también. Gracias. Gracias, doctor. Como siguiente. Como les decía, ¿cuándo suspender el tratamiento? Cerca del 50 a 60% de los pacientes con convulsiones y que tienen un buen control medicamentoso pueden suspender el tratamiento.
El siguiente perfil que les voy a mencionar representa la mayor probabilidad de permanecer sin convulsiones después de suspender un fármaco. Como primer lugar, tenemos un control médico completo de convulsiones por 1 a 5 años. Como segundo punto, tenemos el tipo de convulsión. Las convulsiones generalizadas tienen un mejor pronóstico que las focales. En tercero, en un examen neurológico normal, incluida la inteligencia. Como cuarto punto, sin antecedente familiar de epilepsia. Y el último, un electroencefalograma normal. Sin embargo, en un paciente que cumple los criterios mencionados, que está motivado para dejar la medicación y claramente entiende los posibles riesgos y beneficios, parece razonable intentar una retirada gradual de la medicación después de 2 años. El tratamiento de la epilepsia resistente, en un 33% de los pacientes con epilepsia no va a responder al tratamiento con un solo antiepiléptico y debe probarse una combinación de fármacos para controlar la crisis. En la mayoría de los casos, el tratamiento combinado inicial mezcla fármacos de primera línea, como por ejemplo la carbamazepina, la motrigina, ácido valproico, etc. Y si el tratamiento con estos fármacos fracasa, está indicada la adición de otros fármacos, como el brivaracetam, topiramato, la cosamida, etc. Siguiente. Ahora tenemos el tratamiento quirúrgico de la epilepsia resistente. Alrededor de un 20 a un 30% de los pacientes con epilepsia va a ser resistente al tratamiento médico, pese a los esfuerzos para encontrar una combinación eficaz de antiepilépticos. La técnica quirúrgica más frecuente para estos pacientes con epilepsia del lóbulo temporal supone la resección de la porción anteromedial del lóbulo temporal o una resección más limitada del hipocampo y la amígdala subyacentes. Las crisis focales que se originan en las regiones extratemporales se van a suprimir por medio de una resección neocortical focal que incluya de forma precisa la resección de una lesión previamente identificada. También va a ser posible la resección neocortical localizada sin una lesión clara, identificada en una resonancia magnética, cuando otras pruebas implican una región cortical focal como zona de origen de la convulsión. Cuando no es posible resecar la región cortical y para evitar la propagación de las convulsiones, se va a realizar en ocasiones una transección subvial múltiple que interrumpe las conexiones intracorticales. La hemisferectomía o la resección multilobular es útil en algunos pacientes con convulsiones graves secundarias a anomalías hemisféricas, como la hemimegaloencefalía u otras anomalías displásicas. También la sección del cuerpo calloso va a ser eficaz en las convulsiones tónicas o atónicas intratables, generalmente cuando forman parte de un síndrome de crisis mixta, como lo mencionó Roberto, el síndrome de Lennox. Siguiente. Ahora vamos a hablar del estado epiléptico. Este se conoce por la presencia de crisis continuas o de convulsiones aisladas de repetición con alteración de la conciencia en el periodo interictal. El estado epiléptico va a incluir numerosos subtipos como el GCSE y la variante no convulsiva. Tradicionalmente se ha estimado que una convulsión debe durar entre 15 y 30 minutos para que cumpla los criterios de estado epiléptico. Sin embargo, una definición más práctica es la que considera el estado epiléptico como una situación en la que la duración de las convulsiones exige el uso inmediato de tratamiento anticonvulsivo. El tratamiento del estado epiléptico no convulsivo es menos urgente que el del GCSE, porque las crisis no se van a acompañar de las graves alteraciones metabólicas que tiene este. Siguiente. ¿Qué otros aspectos podemos observar además del tratamiento? Tenemos la comorbilidad de la epilepsia, un porcentaje significativo va a sufrir diversos grados de disfunción cognitiva, incluso de enfermedad psiquiátrica
y cada vez está más claro que la disfunción causante de epilepsia puede tener efectos mucho más allá de la presencia de convulsiones. También tenemos que los pacientes con epilepsia están expuestos a padecer diversos problemas psiquiátricos, como por ejemplo la depresión, la ansiedad y psicosis. Estos riesgos van a variar según muchos factores, como por ejemplo la etiología, la frecuencia y la gravedad de las convulsiones, etc. También tenemos la mortalidad por epilepsia. En estos pacientes van a tener un riesgo de muerte 2 y 3 veces mayor que el esperado en una población de similares características, pero sin epilepsia. También tenemos los aspectos psicosociales. Muchos pacientes con epilepsia albergan miedos, como el miedo a volverse retrasado mental o a morir durante una crisis. Y por último, el empleo, conducción de vehículos y otras actividades. Muchos pacientes con epilepsia van a encontrar dificultades para conseguir o mantener un empleo, incluso cuando sus convulsiones están bien controladas. Siguiente, por favor. Ahora tenemos los aspectos especiales de la epilepsia en la mujer. Tenemos la epilepsia catamenial. Algunas mujeres van a experimentar un marcado incremento de la frecuencia de las convulsiones en relación con la menstruación. Se cree que esto es un reflejo del efecto de los estrógenos y la progesterona sobre la excitabilidad neuronal, o ya sea de cambios de la concentración de los provocados por una alteración en la unión o metabolismo de las proteínas. También tenemos el embarazo. La mayoría de las mujeres con epilepsia que se embarazan tendrán una gestación sin complicaciones y un bebé normal, pero la epilepsia conlleva algún riesgo importante para el embarazo. La frecuencia de las crisis durante el embarazo permanece sin cambios en aproximadamente 50% de las mujeres y aumenta en 30% y disminuye en 20%. Así, la incidencia total de anomalías fetales en los niños nacidos de madres con epilepsia es de 5 a 6% en comparación con 2 a 3% de los de las mujeres sanas. Tenemos la anticoncepción. Se tiene especial cuidado al prescribir antiepilépticos a mujeres que reciben anticonceptivos. Los fármacos como por ejemplo la carbamazepina, el fenobarbital y el topiromato disminuyen la eficacia de los anticonceptivos orales por medio de inducción enzimática y otros mecanismos. Y por último tenemos la lactancia materna. Los antiepilépticos pasan a la leche materna en cantidades variables. Dado los beneficios globales de la lactancia materna y la ausencia de datos que sugieran un daño a largo plazo para el recién nacido, al ser expuesto a estos medicamentos, se debe recomendar a las madres con epilepsia la lactancia materna. Siguiente. Y eso sería todo, doctor. Gracias. No sé si el doctor Velázquez va a comentar algo más, pero mientras él Doctor, toma sí, la palabra. gracias. Perdón, adelante, doctor, adelante. Fíjese que, bueno, importante que nos llevemos a nuestra libreta de apuntes el manejo inicial que le tenemos que proporcionar a cada paciente. Eso es muy importante. ¿Qué hacer con alguien que está convulsionando? Incluso desde saber en qué posición colocarlo si uno no está en un área de hospitalario. Cómo hacer el proceso de solicitud de asistencia, hacer el traslado, para que cuando ya llegue el paciente que ha convulsionado a un área de atención de emergencia, pues se le pueda atender de mejor manera y con menos consecuencias. Asimismo, también es importante que puedan, ya estando en el área hospitalaria, si reciban al paciente, saber cómo proceder y de qué manera ir escalando las intervenciones, qué vigilar y en qué momento decidir colocar al paciente en una asistencia respiratoria mecánica. Es bastante importante porque al final de cuentas lo que queremos es que el paciente deje de convulsionar. Utilizando los medios que sean necesarios o convenientes, lograr ese objetivo. Y una vez se ha logrado resolver la emergencia, pues ya establecer el manejo que se le va a dar al paciente a largo plazo.
así como lo han descrito. Ya uno puede utilizar diferentes opciones de tratamiento, pero es importante que lo tengamos bien claro, como el cronograma de acontecimientos que vamos a ir tomando en cuenta. Adelante, doctor. Gracias, doctor, muy amable por la participación. Importante, de verdad, la clase muy completa. Bueno, vieron los casos especiales que siempre hay que tomar en cuenta. Los doctores también los colocaron ahí. Siempre hay que tener estas variaciones en la terapéutica de un paciente para no cometer errores. Recuerden si es embarazada, si es una mujer en edad fértil o con intención de casarse, si es un anciano, si es un niño, si son crisis de ausencia, si predominan las tónicas clónicas, si son focales, si son generalizadas. Son diferentes aspectos que se deben tomar en cuenta, como acabamos de ver a grosso modo, antes de decir la terapéutica. María, hoy llegó un paciente a la emergencia, un joven de 27 años, quien lo llevó la mamá refiriendo que llevaba 3 episodios convulsivos. El primer episodio fue a las 10 de la mañana, el siguiente a las 10:15 y el segundo a las 10:30. En medio de estos episodios, el paciente no recuperó el estado de alerta. Doctora María José, usted con este paciente, ¿cuál sería la medida inicial que realizaría? ¿Le colocaría una benzodiazepina para detener las convulsiones? ¿Le colocaría un fármaco de los que acabamos de mencionar para detener igual las convulsiones? O tercera opción, lo colocaría bajo ventilación mecánica invasiva, como decía el doctor Moreira. ¿Cuál de estas opciones creería usted que sería conveniente para manejar este paciente que llegó con una crisis convulsiva en el momento agudo? Pues tal vez colocar una benzodiazepina. Exacto. En los primeros 10 minutos del contacto del paciente a la emergencia, nuestra misión es detener la actividad convulsiva, la actividad eléctrica. ¿Cómo lo hacemos? Colocando un fármaco que actúa a nivel de los receptores GABA, como las benzodiazepinas. Tenemos la opción de midazolam 10 miligramos intramuscular o lorazepam 4 miligramos intravenoso. Luego de que puso esta dosis, María, de fármaco de benzodiazepina, ¿cuál es el siguiente paso que a usted le gustaría hacer? Teniendo en cuenta que este paciente no utiliza ningún fármaco para convulsiones. Tal vez realizar un ataque, no estoy muy segura. En el siguiente paso, sí, hay que buscar una causa, pero lo primero es estabilizar al paciente. Entonces, lo vamos a poner en decúbito lateral, vamos a poner una compresa en la boca para evitar que se muerda la lengua y vamos a colocar la benzodiazepina para el decúbito lateral es para que el paciente no sufra ahogamiento con su propia lengua, colocarlo en decúbitos laterales para esto. Le vamos a colocar un torniquete en la boca para evitar que se lastime su lengua y si le puso la benzodiazepina, midazolam 10 miligramos. El paciente, el siguiente paso es colocar un fármaco de segunda línea si tiene factores de riesgo, considerando que puede volver a convulsionar, colocar un fármaco de segunda línea, donde tenemos 4 opciones principales, pero hay más: ácido valproico, fenitoína, lacosamida o levetiracetam, ¿verdad? Luego usted lo impregnó y le pasó estos fármacos. A pesar de que le pasó fenitoína, recuerden, la dosis de fenitoína es 20 miligramos por kilo, no es 1 gramo como lo hacemos normalmente como receta de cocina, es 20 miligramos por kilo. Le colocó usted la fenitoína a 20 miligramos por kilo y el paciente sigue convulsionando. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué cree usted que se podría hacer? ¿Ventilar a este paciente o podemos volver a colocarle otra dosis de fenitoína? Tal vez colocarle otra dosis de benitoína. Excelente, María, así es. El siguiente paso, muchas veces olvidamos que podemos poner una segunda dosis del fármaco anticomicial, solo que en vez de 20 damos de 10 a 15 miligramos por kilo. Si luego de haber hecho una reimpregnación, el paciente no recupera estado de alerta y sigue convulsionando a pesar de fármacos de segunda línea, esto ya se denomina estatus epiléptico establecido. ¿Cuál es la misión de todos y cada uno de nosotros? Si la doctora María se gradúa como médico, ya graduada como médico general, está trabajando en el Jardín, se encuentra ella solita en la emergencia y a las 3 de la mañana le llega un joven de 25 años con 28 minutos entre episodios convulsivos, recuerden, de 30 minutos hacia adelante ya hay daño neurológico establecido. La doctora María tiene 2 minutos entonces para evitar que este joven de 25 años con toda una vida por delante presente secuelas permanentes.
ya puso la benzodiazepina, ya impregnó una vez y ya puso una segunda reimpregnación del fármaco. A pesar de esto, sigue convulsionando, ya esto se denomina, María, estatus epiléptico establecido. Y ahí ya tenemos que asegurar la vía aérea, como decía el doctor Juan Pablo, y ya colocamos a nuestro paciente benzodiazepinas, ¿verdad? Esto es importante, una infusión continua de benzodiazepinas para que la actividad eléctrica descontrolada ceda, se normaliza y poder despertar gradualmente al paciente. De esta forma nos aseguramos que ese cerebro no sufrió más secuelas neurológicas. Entonces, muy bien, María, el paso que usted hizo es lo elemental y es lo que tienen que hacer en la emergencia. Paciente que llegue convulsionando de cúbito lateral, torniquete en la boca para que no se lastime y colocar una benzodiazepina. Ya con más tranquilidad y habiendo detenido las convulsiones, ya decidimos cuál es el fármaco ideal. ¿Cuál es la opción ideal para este paciente de acuerdo a lo que ustedes ya hoy nos han hablado, ¿verdad? Muchas gracias, María, muchas gracias, Roberto, realmente que prepararon la clase como en lo establecido. Les agradezco el tiempo y la premura con la que hicieron su trabajo.